Hola. Bienvenido a nuestro canal de casos de la vida real. Disfruta mirando. Alice recorrió los últimos 5 metros antes de encontrarse frente al edificio del banco. Tenía un aspecto monumental, adornos modernos mezclados con molduras ornamentadas. Frente a la entrada había magníficas columnas que más bien parecían gigantes. Respirando hondo, Alice subió las escaleras y se encontró en un banco elegante y bellamente amueblado. Había que decir que parecía un poco pobre, no como un vagabundo, pero tampoco con clase. El joven guardia Mark se fijó inmediatamente en ella. Estaba de pie no muy lejos de la caja registradora. Por el rabillo del ojo se percató de la aparición de la chica y pensó que se había equivocado de puerta. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando Alice se volvió hacia él? «Por favor, dime cómo puede entrar en el vestuario». La pregunta sonaba como si estuviera ante un cliente importante y adinerado. Con el ceño fruncido, Mark volvió a mirarla y de algún modo llegó a dudar de que una chica con poca ropa pudiera guardar algo aquí. Sin embargo, sus suposiciones apenas podían coserse al caso, y el guardia no tuvo más remedio que llevarla ante su superior. Jake era un hombre duro y en algunos lugares pendenciero. La codicia y la pasión por el juego dominaban su carácter. No solo eso, también se comportaba a veces de forma poco amable. Muchos le odiaban, pero sus superiores le apreciaban. Fue porque hizo su trabajo de forma impecable, al menos así lo presentó. No solo eso, sino que aceptaba tareas que helaban la sangre al personal. Iba a los domicilios y cobraba las deudas de los mororos. Y lo hizo con sus propios métodos sofisticados. De ahí la actitud del equipo. Pero nunca fueron más que cotilleos y miradas de descontento. Mark acercó a Alice a él y le dijo con cautela: «Parece que está aquí para verte, Jake». «¿Qué quieres?», preguntó el superior con evidente sorna y burla en la voz. «Me gustaría tener acceso a una de las cajas de seguridad», respondió Alice tentativa y excitadamente. «Sorprendentemente, por alguna razón, nunca te he visto entre los clientes de nuestro banco», dijo Jake de nuevo socarronamente. «Yo también tengo un número. Es el 12», respondió esta vez Alice con calma. Con las cejas levantadas, la encargada se sorprendió de que una mendiga, y su aspecto era tal que le daba vergüenza compararla con otros visitantes, viniera a comprobar su caja de seguridad. «Bueno, pasemos», le indicó con un gesto que entrará en una sala especial protegida por todos los lados. En el interior atravesaron varios sistemas de seguridad. Entonces Jake comprobó la numeración de las cajas de seguridad y se quedó ligeramente desconcertado. «Mira eso, es un depósito antiguo, lleva ahí años», dijo siguiendo que el jefe nunca había visto al verdadero dueño de la caja de seguridad. «Es una herencia de mi madre. Yo también tengo la llave», añadió Alice. «Es estupendo», respondió Jake. Efectivamente, esta caja de seguridad había sido alquilada hacía mucho tiempo, y el jefe no sabía nada al respecto. Llegó más tarde, como simple guardia de seguridad, y luego ascendió a su puesto actual. Ayudó a abrir la caja, pero no abandonó el local, aunque se suponía que no iba a estar presente a continuación. Sin embargo, Jake hizo caso omiso de esta norma y se quedó. Alice se acercó cautelosamente a la caja y la abrió con su llave. Dentro había un ataúd tallado. En estas cajas solían guardarse recuerdos e incluso joyas. El jefe estaba ansioso por ver qué contenía la caja, aunque solo fuera un vistazo. Ignoró todas las prohibiciones que existían en el banco al respecto y se acercó casi derribando a Alice. «Lo siento, soy torpe», dijo Jake poniendo cara de inocente. «Nada, ya casi he terminado», asintió Alice y abrió la caja. Dentro había joyas de oro, pendientes, anillos, pulseras, cadenas y collares. Alice se encontró en posesión de un verdadero tesoro. A Jake casi se le cae la mandíbula al ver semejantes golosinas.
Apenas podía evitar silbar. Mark, que estaba fuera, no había visto nada, así que no podía saber qué había sorprendido tanto a su jefe. Haciendo su trabajo con diligencia, no se metía en los asuntos de los demás. Al mismo tiempo, no estaba claro de dónde podía sacar la madre de Alicia semejantes tesoros. María había trabajado de limpiadora toda su vida y ella y su hija apenas podían llegar a fin de mes. A veces no tenían suficiente dinero para las cosas más básicas y mucho menos para algo más caro. También había una nota en el fondo de la caja, pero Alice decidió leerlo en casa para no quitar tiempo al personal del banco. El jefe se quedó atónito y sus pensamientos daban vueltas y vueltas en su cabeza. ¡Qué mendiga, qué chica tan tranquila! Pero la propia Alice no tenía ni idea de lo que podría estar esperándola en esa caja de seguridad y estaba tan sorprendida como Jaque. «Debo irme», dijo Alice con un escalofrío en la voz. «Sí, por supuesto», respondió el jefe con un movimiento de cabeza. Al mismo tiempo, tenía un astuto plan en mente. «Por cierto, ¿por qué no te doy un guardia?», sugirió. «No hace falta que andes solo por la ciudad con tanta riqueza. Mi hombre te llevará directamente al piso». «No me siento cómoda. Podría caminar sola», intentó negarse Alice. Pero Jaque resultó ser un hombre persistente. No le costaría nada, pero salvaría sus posesiones. Alice estuvo de acuerdo, pues había tantas joyas en el cofre que podrían haber muerto por ellas. Tras recibir su aprobación, Jaque condujo a Alice fuera de la cámara, acorazaba e inmediatamente llamó a Mark. «Tendrás que acompañar a esta chica a casa», le susurró el jefe al oído. Al mismo tiempo, debe recordar la dirección o mejor escribirla para no olvidarla accidentalmente. «¿Por qué deberíamos necesitarlo?», preguntó Mark con el ceño fruncido. «Resultó ser una clienta VIP del banco y somos responsables de su seguridad», mintió Jaque. «Entendido, jefe, lo haré», asintió Mark. El guardia no tenía costumbre de discutir órdenes. Había vuelto hacía poco del ejército y aún respetaba las filas. Jaque era para él una especie de comandante de unidad, y estaba claro que sus órdenes no podían discutirse sino solo cumplirse. Tanto más cuanto que Mark no tuvo ninguna dificultad en acompañar a la chica hasta su casa. Y aquí tenía la oportunidad de cambiar de aires y pasear un par de horas mientras trabajaba. Alice fue la primera en salir del banco, pero Mark no lo hizo hasta 5 minutos después. Al pasar estaba recibiendo instrucciones extra de su jefe. Al bajar los escalones, el guardia miró primero a su alrededor y luego dijo: «Aquí ahora podemos ir en paz». Lo que podía ver allí seguía siendo un misterio. Mientras caminaban, se pusieron a hablar y resultó que Alice era una persona interesante con la que hablar y también una chica muy guapa. Mark se sentía como en una biblioteca científica a su lado. A su vez, él también compartió con la chica cómo había entrado en este banco. Y el guardia empezó desde lejos, recordando su pasado, por así decirlo. Parecía ser no solo un tema acuciante para él, sino también el problema más importante que había superado. Mark nació y creció en el campo, donde vivía en una casa espaciosa con sus padres. Era un estudiante medio, no un sobresaliente, pero tampoco un notable. Su madre y su padre estaban contentos con sus notas. Creían que los conocimientos impartidos en la escuela local serían suficientes para trabajar en el pueblo. El propio Mark soñaba con más, con salir del pueblo y dirigirse a la ciudad. Tenía una novia llamada Vanessa. Llevaban saliendo desde el instituto y planeaban formar una familia. Pero Vanessa resultó ser una chica tramposa y poco fiable. Después de ver partir a Mark al ejército, se buscó inmediatamente otro novio. Un tipo rico les visitó por casualidad en el pueblo y así en la discoteca se conocieron. Vanessa sedujo al hombre rico con su belleza y su amaneramiento. El mayor le pidió que se fuera a vivir con él y acabaron casándose.
Mark se entera de eso y casi se hace algo terrible, pero gracias al comandante de su unidad, es capaz de recomponerse. Cuando terminó su periodo de servicio, uno de sus antiguos compañeros de unidad le ofreció un trabajo como vigilante de seguridad en un banco a través de un conocido. Mark aceptó sobre todo porque él mismo quería mudarse a la ciudad. Jackie apreció el servicio militar y lo aceptó. Desde los primeros días, el chico empezó a meterse en el trabajo y mostró excelentes resultados. Todavía no se había producido ningún incidente en su haber que repercutiera directamente en su salario. Finalmente llegaron a su casa y Alice, después de escuchar su historia, dijo: «Es un poco triste, por supuesto, pero lo hiciste bien. Siempre me han impresionado los tipos así». Las palabras de Alice provocaron una oleada de emoción en el alma de Mark. Al mismo tiempo pensó: ¿y si la invito a salir? Pero como era un poco tímido, Mark no podía dar el primer paso. Por su parte, Alice también encontró simpático al guardia. Parecía un tipo amable y honesto, y para agradecerlo, le invité a tomar al té. «He comprado gofres esta mañana antes de ir al banco. ¿Puedes pasar?» «No diré que no, sobre todo porque de todos modos no me voy a saltar el almuerzo», asintió Mark y caminó con ella hacia la entrada. Tomaron el ascensor hasta la 7ª planta. Alice abrió la puerta del piso y dejó que Mark se adelantara. El guardia se encontró en el amplio recibidor, con un armario a lo largo de la pared, 2 puffs junto a él y un gran espejo, y un perchero de madera hecho a mano un poco más allá. Dejando caer su ropa de abrigo, Mark se dirigió al cuarto de baño, y mientras estaba allí lavándose las manos, Alice se las arregló para hervir la tetera y llenar un cuenco con gofres de chocolate. El guardia sacudió la cabeza en la cocina y dijo: «Tienes un lugar acogedor aquí». «Intento en la medida de lo posible estar cómoda en casa», respondió Alice avergonzada. «Intento que sea lo más cómodo posible», dijo Alice avergonzada. Mark acerca una silla a la mesa y cogió una taza de té. El aroma era tan fragante que le hizo cosquillas, agradables en las fosas nasales. Al ver al guardia aspirar lánguidamente el aroma del té, Alice no pudo resistirse a presumir: «Soy un experto en té. Solo compro en tiendas especializadas. Por supuesto, no es barato, pero disfruto bebiéndolo». «Soy un gran conocedor del té», dijo. No creía que una chica tan sencilla pudiera tener poderes y preferencias. «Me has hecho sonrojar», hizo Alice un gesto con la mano. «Solo soy una persona corriente con mis propias ideas». «Cuéntame algo de ti», siguió Mark. «Ya sabes, dónde naciste, a qué te dedicas y cómo acabaste en esta ciudad». «De acuerdo, lo haré», aceptó Alice tomando un sorbo de té de su taza. De todos modos, su destino no fue mejor que el del guardia. Alice había crecido en una pequeña ciudad rural y toda su vida había soñado con llegar a la gran ciudad. Pero de momento era una quimera. Vivía con su madre y apenas sobrevivían con su sueldo. Naturalmente, el dinero siempre escaseaba y esto afectaba casi todo: ropa, comida y amigos. Alice no tenía muchos amigos, en su mayoría gente que también había crecido en una familia pobre. Podría decirse que les unían problemas y sueños comunes. Sin embargo, la provincia no pudo cumplirlos. Tenían que seguir adelante y desarrollar su potencial. Alice imaginó muchas veces cómo sería para ella la vida en la gran ciudad. A menudo por la noche, en sus sueños, veía una casa lujosa, una larga terraza, un jardín floreciente y una posición respetable en la sociedad. Pero todas, a la vez, desaparecieron tan pronto como Alice se despertó. Nunca había conocido a su padre y alguna vez existió un padre. A su madre no le gustaba hablar de ello y encontraba diversas razones para evitar responder. Parecía un dolor en su corazón. Marie ni siquiera mostraba fotos de su hija y mucho menos revelaba información importante. De esto Alice concluyó que su madre simplemente no quería recordar a su padre, así que no le molestó con más preguntas
inconvenientes. Le había ido bien en la escuela. Alice sacaba sobresalientes y sus profesores la habían preparado para la universidad. Tras aprobar los exámenes, superó la oposición por puntos y pronto se convirtió en alumna. Los sueños de la gran ciudad se vislumbraban cada vez más grandes en el horizonte. Parecía que ya no quedaba mucho que alcanzar con la mano y que toda su vida podía ser como sus sueños. Alice incluso había trazado un plan para comenzar su conquista de la metrópoli, pero tuvo que dejarlo de lado porque su madre enfermó gravemente. Marie fue al hospital dejándose de dolores de cabeza y subidas de tensión. Los médicos ordenaron un examen y pronto descubrieron una enfermedad incurable. Alice tuvo que cambiarse a un curso por correspondencia para estar cerca de su madre. No perdía de vista con qué la trataba y cuál era su efecto. Un día mientras hablaba con el médico, Alice le preguntó directamente: «¿Qué debo esperar, señor Malike?» «No puedo decirlo con exactitud, Alice, pero estamos haciendo todo lo que podemos», dijo el médico. «¿No hay medicina buena?», preguntó Alice con lágrimas en los ojos. «Oh, querida, si fuera tan fácil, la gente nunca moriría de enfermedad», replicó el médico y le acarició la cabeza. Los médicos hicieron todo lo que pudieron, pero tampoco eran magos. A pesar del tratamiento oportuno, el estado de María Sergeyevna empeoraba día a día. Caía en la inconsciencia cada vez con más frecuencia y podía no reconocer a la persona que estaba allí en ese momento. Alice cuidaba de su madre y al mismo tiempo era consciente de que no se encontraba nada bien, y pronto se desvaneció toda esperanza de tratamiento. Un día, cuando Alice le llevaba a su madre un poco de caldo de pollo, le llamó a su lado y le susurró en voz baja: «He cometido muchos errores en esta vida, pero no tienes que pagar por ellos». «¿Qué quieres decir, madre?», preguntó Alice, incomprensiblemente, acurrucándose más. «No interrumpas, me cuesta hablar», continuó Marie. «Tienes un largo camino por delante, pero sé que lo conseguirás, y mi don te ayudará». Entonces su madre se calló, como si se hubiera quedado sin palabras. Alice esperó a que dijera cuál era el regalo, pero se quedó mirando al techo y tan callada como si le hubieran metido agua en la boca. Alice no supo nada más de ella ese día, y cuando tuvo ocasión de consultar a un médico, le preguntó con cautela: «¿Qué puede significar esto, señor Malike?» «Probablemente fue delirio», respondió el médico, encogiéndose de hombros. «Pero hablaba claro, sin errores», se defendió Alice. «Es lo que pasa a veces. A veces tienes una epifanía y luego el paciente vuelve a caer en la inconsciencia». Tenía razón, porque después de aquel día, Alice no había vuelto a hablar con su madre. No le reconocía, negaba con la cabeza y a veces se desanimaba. No podía hacer nada al respecto y los médicos no se molestaron en realizar manipulaciones terapéuticas innecesarias. Parecían aceptar que Marie estaba en las últimas. Simplemente no tenían prisa por decírselo a su hija. Marie estaba cambiando ante sus ojos. Sus rasgos se afilaban, revelando pómulos y una barbilla estrecha. Lenta pero segura, la madre de Alice estaba perdiendo su belleza y convirtiéndose en una anciana. Los médicos siguieron luchando por su vida, pero todo resultó inútil. La terapia intensiva y la medicación bien elegida, por desgracia, no ayudaron. Marie murió de madrugada, 3 días antes de su cumpleaños. Alice superó la pérdida a duras penas. Familiares y amigos la apoyaron y la ayudaron a enterrar a su madre. Todo este tiempo estuvo en una especie de postración y no creyó hasta el último momento que se había ido. No fue hasta 2 semanas después cuando el estado de Alice se normalizó y volvió a la realidad. Tenía que seguir con su vida y al mismo tiempo
ocuparse de los asuntos que tenía entre manos. En primer lugar, tenía que decidir cómo ganarse la vida. Aún estaba en su último año de estudios y Alice no iba a rendirse. Con dificultad, consiguió encontrar un trabajo a tiempo parcial, por una miseria pero al menos algo de dinero. 2 semanas más tarde, un notario se dirige a ella y le comunica que su madre ha dejado testamento. Alice no podía creer que su madre lo hubiera hecho por adelantado. Al mismo tiempo no estaba claro qué había puesto en ella. Esta pregunta fue respondida por el mismo notario que dio a Alice el número de la caja de seguridad y la llave. Sin embargo, no dijo qué le esperaba allí, alejando ignorancia. El notario estaba claramente conocer el contenido de la caja, solo que probablemente había hecho su voluntad Marie y le había dado una sorpresa a Alice. Estuvo a punto de echarse a llorar de emoción, pero se contuvo porque le daba vergüenza delante del notario. Al mismo tiempo, la misteriosa sorpresa llegó justo a tiempo. Al fin y al cabo, Alice se encontraba en una encrucijada y necesitaba decidir algo urgentemente. El testamento de su madre había prometido algo, pero ¿hasta dónde llegaría? Eso, por supuesto. Alice no lo sabía en ese momento. Sin embargo, lo que Alice descubrió allí cambió por completo su visión de su madre. No parecía conocerla bien o tan bien como ella permitía. De esto se deducía que madre había tenido algo que ocultar todo el tiempo. «Esa es la historia de mi vida», resumió Alice, encogiéndose de hombros. «Como puedes ver, no es mucho y no hay puntos destacados». «Así que yo tampoco», respondió Mark. «Tal vez mi relación con Vanessa, pero no quiero pensar más en eso. Todavía duele. No la juzgo, pero no me culpo. La traición es la traición. Estoy de acuerdo y estoy segura de que encontrarás una buena novia para ti». Alice se apiadó de él y le sirvió un poco más de té. «Eso es todo, gracias. Tengo que irme». Rechazó Mark el recambio, se despidió de Alice y salió de su piso. Media hora más tarde estaba en el banco, pues caminaba a paso ligero. Jaque le recibió con cara de disgusto. «¿Por qué has tardado tanto?» «Bueno, tú mismo has dicho que es nuestra clienta VIP y que su seguridad es importante para nosotros», se retorció Mark ante su jefe. «Sí, tienes razón. ¿Conseguiste la dirección como te pedí?» «Claro, toma, cógelo». Le entregó el guardia un papel en el que estaban anotados el nombre de la calle, el número de la calle y el piso. El alcaide se frotó las manos y se quedó pensativo en un punto. Mark pensó pecaminosamente que Jaque no estaba bien. «¿Estás bien?», preguntó. «Sí, estoy bien, puedes irte», asintió el alcaide, que se detuvo a mirar fijamente en ese punto. «Por cierto, te mereces una mención de honor y recibirás una bonificación a final de mes». «¿Para qué?», pregunta sorprendido Mark. «Bueno, ¿cómo? ¿Hice un trabajo así? Le proporcioné seguridad a un cliente rico», respondió irónicamente el jefe y sonrió socarronamente. «Acabo de acompañarla a casa», dijo Mark. «¿Ves, Mark? Son los pequeños servicios como este los que hacen el trabajo de un verdadero guardia de seguridad». Jaque le puso la mano en el hombro y dijo: «Yo también empecé por el principio. Trabajé duro, ayudé a mis jefes, ellos me ayudaron a mí, y ahora soy el jefe». «No puedo discutirlo», asintió Mark. «Bien, entonces me voy a mi puesto. Aún me quedan 2 horas de turno». «Sí, vete. No te necesito por hoy», contestó el alcaide y cerró la puerta de su despacho tras de sí. Sin embargo, un pequeño crujido bastó para que Mark oyera algo. «Tengo una dirección a la que ir esta noche». «Sí, como siempre. Habrá una chica en casa. Tiene una caja. Coges el contenido y lo partimos por la mitad». Parece que Jaque estaba hablando con alguien por teléfono y estaba tan absorto en la conversación que no se dio cuenta de que le estaban escuchando. Mark tuvo suerte de estarse unos segundos y no bajar directamente a la sala de clientes. Se sintió incómodo con lo que acababa de oír. El guardia no podía creer
que su jefe hubiera decidido robar a Alice, y la culpa la tuvo la servilicidad de Mark, que sin saberlo acababa de tenderle una trampa a la chica. En esta situación, tuvo que pensar en algo para salir pronto del trabajo. Mark bajó las escaleras y estuvo en su puesto de trabajo durante 1 hora. Reflexionó sobre un plan de acción y cuando se le ocurrió la idea adecuada, subió de nuevo al despacho del jefe. ¿Has olvidado algo?, preguntó Jake. Sí, tengo algo retorcido en el estómago, respondió Mark, inseguro. Quizá debería irme a casa. Es extraño. Esta misma mañana estabas bien, dijo el jefe con dudas en la voz. ¿Qué has comido hoy? Fresco como siempre. Todo fresco, murmuró el guardia, agarrándose el estómago por si acaso. Ah, sí, esta chica me dio té y gofres. Bueno, ya veo, ahora te va a salir gratis, se rió Jake, suponiendo ingenuamente que su empleado se había envenenado con algo. Bueno, envíeme a Svete. Le daré una orden y te reemplazará. De acuerdo, jefe, y gracias, asintió Mark y salió rápidamente de su despacho. Encontró a su compañero en la área de clientes. Le explicó la situación en pocas palabras y salió del banco. Tuvo que parar en su casa para armarse y luego dirigirse al piso de Alice. Mark no sabía cuánta gente habría y qué harían. Era posible que Alice simplemente fuera a ser robada y rompiendo en el piso y atando a la casera, pero podría haber ido en cualquier dirección. Eso era algo que Mark no podía permitir que ocurriera y el tiempo corría en su contra. Se acercaba la noche y los hombres de Jake no tardarían en llegar a casa de Alice. En casa sacó del armario un equipo especial de autodefensa. No tenía armas, pero aunque las tuviera, Mark no las usaría. Pretendía utilizar su fuerza física, así como las herramientas que tenía a mano. Antes y durante su estancia en el ejército, Mark se ejercitó enérgicamente y se puso en forma. Al salir de casa, el guardia paró un taxi y le dijo al conductor la dirección correcta. Había tráfico en ese momento y condujeron casi a paso de tortuga. Mark estaba visiblemente nervioso porque temía llegar tarde. Recordando todas las cosas que Alice le había dicho, no podía dejarla en esa situación. No importaba que ella fuera, de hecho, nada para él. Su amabilidad y responsabilidad lo decidieron todo. El jefe había dicho que había que mantener a salvo al cliente. Así que Mark se apresuró a ayudarla, solo que ahora tenía que vérselas con la gente de confianza de Jake. No recurriría a los servicios de personas dudosas, y si llamaba a alguien, estaba seguro de que no le defraudaría. Mientras pensaba en esto, Mark no se dio cuenta de cómo el taxi se detenía ante la casa de Alice. Tras pagar el billete, el guardia bajó del Magina, pero no observó nada sospechoso en el patio. De repente pensó que llegaba demasiado tarde y que los hombres del jefe ya habían hecho sus negros negocios, pero entonces llamó su atención un jeep negro que estaba aparcado cerca de una entrada que le resultaba familiar. La ventanilla del lado del conductor estaba bajada y de ella salía humo blanco. Parecía que alguien estaba disfrutando de un mal hábito y no estaba vigilando. Mark aprovechó esta omisión y se acercó sigilosamente a Marie sin que se diera cuenta. De interior salía una música melodiosa y el conductor de aspecto deportivo no solo echaba humo, sino que tarareaba suavemente. Sonriendo, Mark rodeó y Marie se agachó. Luego se deslizó hasta la entrada y rechazando el ascensor subió hasta la 7ª planta. El rellano era tan silencioso como el propio piso. Al menos no se oían ruidos procedentes de allí. Tenía la extraña sensación de que los bandidos ya se habían ocupado de Alice. Sin pensárselo mucho, el guardia llamó al timbre. Esperaba que los bandidos abrieran y entonces podría hacerse pasar por un vecino. Unos segundos después
se oyó un chirrillo en la cerradura y otro hombre de complexión atlética apareció en el umbral. Parecía que era el doble de conductor de Magina, o un hombre muy parecido. Mark reaccionó rápidamente y le lanzó 2 potentes golpes. Cayó al suelo, pero consiguió gritar y llamar la atención. Había otro bandido en el piso. El guardia tampoco se molestó con él y arrebató a Alice de sus garras en el último momento. Cierto, cuando intentaban marcharse, Mark recibió un disparo en el hombro. Lo hizo el mismo asaltante que había golpeado al entrar. El muchacho le agarró el hombro, dominando el terrible dolor, pero al mismo tiempo no soltó a Alice de sus brazos. Al cabo de un par de minutos estaban fuera y solo. Entonces llamaron a la policía. Varias máquinas se dirigieron inmediatamente a la casa, incluida una ambulancia. Los bandidos fueron detenidos y llevados a comisaría. Mark, sin embargo, mientras perdía el conocimiento, consiguió decirle a Alice quién había puesto a esos hombres sobre ella. Dirigiéndose a un oficial superior, la chica nombró a la persona que había ordenado el crimen. Media hora más tarde, Jake también fue detenido. No parecía esperar que resultara así. El equipo SWAT incluso tuvo que derribar la puerta de la oficina para sacarlo. Como resultado, toda la banda acabó entre rejas mientras duró la investigación. Mark fue trasladado al hospital y los médicos le aseguraron que su salud no corría peligro. La bala la atravesó y no alcanzó ningún órgano vital. Alice, por su parte, se negó a recibir atención médica porque los bandidos no la habían tocado. Mark llegó a tiempo, aunque él mismo resultó herido en el proceso. De vuelta al piso, entró en el dormitorio y miró la caja que estaba sobre la mesa. Su primer pensamiento fue deshacerse del legado del pasado. Casi había muerto por culpa del tesoro. Al mismo tiempo, Alice no podía entender cómo su madre de repente tenía tanta riqueza. Llevaban toda la vida ahorrando, viviendo casi muertos de hambre. Y todo el tiempo, la caja de oro había estado a su lado. Alice se sintió extraña, como si su madre hubiera escondido deliberadamente las joyas para que ella no las usara. No tenía ningún sentido. Había habido momentos en los que habían estado desesperadamente escasos de dinero. Podría haber vendido al menos una parte, pero no lo había hecho, lo que aumentó las sospechas. Alice había llegado a pensar que estaba viendo ollas robadas, pero ¿por qué no habían detenido a su madre entonces? Todos estos pensamientos daban vueltas en su cabeza, pero sin una respuesta clara. Alice tenía la impresión de que el pasado de su madre estaba envuelto en una espesa niebla. Viviendo bajo el mismo techo que ella, no tenía ni idea de qué esqueletos había en su armario. Sin embargo, su intuición le decía que todo se estaba haciendo según algún plan bien definido. Su madre había llevado a cabo cada punto de la misma, pero no estaba claro qué pretendía. Si era riqueza, iba por mal camino. Al menos por Alice, en esta fase todas las piezas del complejo rompecabezas no encajaban. Sacando una nota del fondo de la caja que nunca había tenido tiempo de leer, Alice desdobló el papel. Pero en lugar del texto esperado, vio una dirección y un número de teléfono. No solo eso, sino que al final de la misma estaba escrito de puño y letra de su madre. Siempre están disponibles. Alice no sabía lo que esto podía significar, pero era probable que su madre le hubiera dejado así una pista. Y era urgente encontrar a los que vivían en la dirección indicada. Alice no llamó de antemano para no asustarla. No sabía de quién era el número de teléfono. ¿Y si era una sorpresa que le mantendría despierta durante mucho tiempo? No, Alice no podía correr
ese riesgo. Ya había tenido bastante con aquel encuentro con los bandidos. Habían asustado mucho a la chica, casi enviándola al otro lado del mundo. Armada con un mapa, Alice partió el día siguiente. Las coordenadas mostraron que la dirección que buscaba estaba en una zona vecina. Para no perder tiempo en el autobús lanzadera, se gastó el dinero en un taxista privado. Su vecina le sugirió una buena empresa, que no era demasiado cara. «Solo di que es de mi parte», advirtió Alice. «Hay un Archie allí, y él te llevará». «Gracias, Tina. No sé cómo agradecértelo», respondió Alice avergonzada. «Nada. Busca lo que es importante para ti». La vecina hizo un gesto con la mano. Alice no le ocultó que iba a encontrar los hijos del pasado de su madre y esperaba así poner fin a los secretos familiares. Alice pasó varias horas en la carretera, estuvo mucho tiempo contemplando los atisbos de edificios, árboles y arbustos. Parecía memorizar la ruta para poder seguirle la vuelta a casa sin equivocarse. Por fin llegaron al lugar indicado. Era un pueblo pequeño, pero con cosas de lujo. Los alrededores estaban perfectamente limpios y por un momento Alice pensó que estaba en un país extranjero. Desde allí pasaron los límites de la ciudad y se encontraron en un pueblo compacto con todas las comodidades de la civilización. No era un pueblo con grandes castillos y palacios, pero tenía algunas casas hermosas y adornadas. Alice fue conducida a una de ellas, una mansión de 3 plantas. «Estamos aquí si me has dado la dirección correcta», dijo mientras se giraba para mirarla. «Sí, así es. Gracias por traerme», asintió Alice, agradeciendo al conductor el cómodo viaje. Saludándole con la mano, Alice se acercó a la mansión. Tenía sentimientos encontrados. Se tenía como en un cuento de hadas. Y ahora seguramente los caballeros iban a aparecer por allí. Cerró los ojos un momento y se imaginó que era la reina de la mansión, pero seguía sin entender por qué su madre le había dado esa dirección en concreto. No entendía por qué su madre le había dado esa dirección en particular. Sin embargo, ella no tenía nada que ver con ellos. Al menos su madre nunca lo había mencionado. El lujo a la riqueza no encajaban en el palacio de Alice. Ni siquiera recordaba momentos brillantes de sus vidas. Pero en cuanto Alice se acercó a la mansión, una mujer sonriente de unos 60 años salió a su encuentro. Llevaba un vestido precioso y caro. Parecía que la dueña del salón de belleza le había hecho feliz. Le tendió la mano para saludarla. «Buenas tardes, querida niña», dijo la mujer. «Me llamo Lilith y soy la dueña de esta casa». «Hola, soy Alice», respondió, «pero no te conozco. Solo me dieron esta dirección, o mejor dicho, estaba en una nota que mi madre, Marie Le Pen, me dejó». Alice le entregó un papelito de la caja. Mirando las notas, la mujer entornó los ojos. Por la expresión de su cara, reconoció la letra. Cogió a Alice de la mano y la condujo al interior, sacándose las lágrimas con un pañuelo. Una vez dentro de la mansión, vio la rica decoración. Solo había visto tales muestras de lujo en la televisión. Había toda una galería de arte, suelos de mármol y muebles antiguos de roble. Alice pensó que estaba soñando, pero no, la casera Lilith la invitó a la mesa. También era de madera cara y estaba decorada con un exquisito panel. Parecía que los propietarios no habían sido tacaños con el mobiliario, y eso indicaba que eran personas muy ricas y adineradas. «Siéntate, tenemos mucho de qué hablar», dijo señalando una silla hecha a mano. Inmediatamente, el dueño de la casa se unió a la conversación. «Tengo el honor de presentarme, Serge». La introducción resultó ruidosa, y Alice se estremeció ligeramente cuando dijo su nombre y su segundo apellido.
Soy Alice Lepent, mi madre Marie Lepent, repitió la chica. Me dejó esta caja y una nota. Serge miró dentro de la caja y luego asustó a su mujer. «Así que estas son las ollas», susurró sin apenas respirar. «Sí, lo son», respondió Lilith con la misma emoción. «¿Quiere alguien explicarme qué está pasando aquí?», dijo Alice, impacientándose. Sirviéndole un aromático té y colocando un cuenco de dulces a su lado, Lilith comenzó a contarle. Tenían un negocio que daba mucho dinero. Lidia y Sergei ardían literalmente con este negocio, poniendo en él todo su empeño y capacidad. Por lo tanto, no podían dedicar tiempo suficiente a criar a su hija. Con el tiempo, esto llevó a Marie a decidir el rumbo de su vida, y lo primero que hizo fue conocer a un chico en cuanto se hizo un poco mayor. Naturalmente, sus acciones no entraban en los planes de sus padres. Dejaron muy claro que era demasiado pronto para pensar en una familia. Marie se resistió a su opinión y se escapó de casa por despecho. Tal vez fuera su naturaleza rebelde. A su edad, muchas chicas aspiraban a la independencia a pesar de la inseguridad y la falta de un futuro prometedor. Se creía una novia y no quería oír nada. Sus padres intentaron hacerla cambiar de opinión, pero fue en vano. Marie se fue distanciando cada vez más de ellos, hasta que finalmente cortó todos los lazos. Fue la gota que colmó el vaso de su paciencia. Simplemente aceptaron el hecho de que la hija es una pieza rota, y tuvieron que aceptarlo para no tener que sentirse mal por ello. «Queríamos un futuro mejor para Marie», se lamentó Lilith. «Y resultó al revés, ¿no?», preguntó Alice con resentimiento en la voz. «No exactamente», respondió Lilith moviendo la cabeza. «Con su permiso, continuaré». Su hija no tenía mucho dinero en efectivo y por eso trajo una caja con ella. Contenía las joyas de la familia. Sin embargo, sus padres no decidieron ir tras ella y traerla de vuelta a casa. Pensaron que dejarían que la hija decidiera por sí misma cómo vivir su vida. Se podría decir que su padre y su madre dejaron libre a Marie. El hecho es que Marie huyó de casa en una ola de emoción. Se enamoró de Mickey, le prometió un futuro feliz pero lo más lejos posible de sus padres. Marie no podía dejar de creerle porque era de familia pobre. Por así decirlo, había experimentado todas las dificultades de la vida y estaba moralmente preparado para superarlas. En aquel momento Marie no tenía dudas de que lo conseguirían. Tras abandonar la persecución, Lilith y Serge se tranquilizaron. Se dieron cuenta de que su hija era imparable y no tenía sentido demostrarle nada. Marie ha tomado su decisión y al hacerlo ha puesto fin a su futuro feliz. La vida posterior con Mickey demostró que no iba a hacer nada. Era feliz con que su prometida estuviera a su lado. Pronto empezó a beber y cada vez llegaba más borracho a casa. Marie lo soportó durante mucho tiempo y lloraba en su almohada por las noches. Esperaba que Mickey entrara en razón y empezara una nueva vida. Pero no, solo empeoraba cada día. Mickey bebía cada vez más y una vez casi se bebió la olla de su familia. Menos mal que Marie se dio cuenta a tiempo y movió la caja. A partir de este momento, su relación se volvió permanentemente tensa. Mickey acabó dejando a Marie cuando estaba embarazada. En la ecografía descubrió que iba a ser una niña. Después de nacer, Marie hizo todo lo posible por criar al bebé ella misma sin ayuda de nadie. Fue difícil, pero no se rindió, y un día, para asegurar el futuro feliz de Alice, alquiló una caja de seguridad y metió en ella un ollero. Pasó el tiempo y Marie nunca pensó en utilizar el tesoro. Pensó en la caja, pero cada vez que lo hacía se decía a sí misma, no, es para Alice. E incluso cuando estaba muy enferma, no se atrevía a coger ni una parte de las ollas.
El coraje de Marie era envidiable. Sabiendo que había formas de mejorar su salud o al menos retrasar el inevitable final, no les aprovechó. Guardó silencio hasta su último aliento y no contó sus cartas, así que se fue al otro mundo renunciando a la oportunidad de vivir un poco más. Por otra parte, según los médicos, la enfermedad era incurable. Era poco probable que algo hubiera ayudado, salvo un milagro, pero no fue así y Alice se quedó huérfana de madre. De hecho, Marie se había condenado a una existencia así y era difícil juzgar por qué lo había hecho. En toda su vida trabajando como limpiadora, no había tocado esas ollas. Alice se sorprendió cuando Lilith le contó todo esto. Inmediatamente sacó un pañuelo y lloró a gritos. La chica sollozó durante unos minutos y de repente se calmó y dijo: «Me resulta difícil hablar de ello, pero has actuado sabiamente». «¿Qué quieres decir?», Serge preguntó. «No obligaste a tu hija a volver», contestó Alice en voz baja, «y esperabas que volviera pronto después de su estancia en casas ajenas». «Tienes razón, Alice. Es exactamente lo que esperábamos», asintió Lilith. «Y es horrible para nosotros oír que Marie ha muerto». Lilith se levantó de la silla y apoyó la cabeza en la ventana para pensar en algo. Serge también se levantó y se acercó a su mujer. Le pasó el brazo por los hombros y le susurró: «No es culpa nuestra que esto haya ocurrido. No, es culpa nuestra, porque no le dimos la oportunidad de casarse», objetó Lilith. «Pero resultó ser un alcohólico. ¿Y qué? Tal vez las cosas habrían salido de otra manera si les hubiéramos ayudado». Lilith continuó, manteniéndose firme. «No lo era, su familia se habría roto de todos modos», intentó Serge hacer cambiar de opinión a su mujer. «Probablemente tengas razón», asintió finalmente Lilith. «No podíamos haber hecho nada. Al menos ahora tenemos a alguien a quien dar todo nuestro amor y cuidados». Ambos miraron a Alice y en un momento todos estaban abrazándola. En ese momento todos los pensamientos dolorosos pasaron en un segundo plano. Al fin y al cabo, tenían una nieta a la que podían dar todo lo que no habían podido dar a su hija. Alice también abrazó a sus abuelos sin creer en tanta felicidad. «Para ser sincera, no esperaba que mi madre me diera semejante herencia», dijo mientras se estaban a cenar. «Sabía lo que hacía», respondió Lilith. «¿Y tú qué haces?» «Estoy terminando mis estudios en la universidad y luego quiero trabajar en mi campo», dijo Alice con seguridad. «Bueno, eso está bien. Estás pensando en el futuro», dijo Serge con una sonrisa. «¿Tienes novio?» «Aún no, pero tengo a alguien en mente», dijo Alice, entornando el ojo derecho. «¿Por qué no nos presentas?», Serge sugirió. «Acabamos de encontrar una nieta y quieres saberlo todo de ella», le espetó. «Ten paciencia y no le preguntes nada y tal vez te lo cuente, ¿verdad, Alice?» «Claro, abuela», dijo alegremente. «Sobre todo porque ya lo has probado una vez». La insinuación fue muy sutil, pero la entendieron perfectamente. «Lo siento, Alice. Casi volvemos a cometer los mismos errores», replicó Lilith con los brazos cruzados sobre el pecho. A partir de ese día Alice tuvo una nueva vida, sin problemas ni molestias. Ya no tenía que contar el dinero ni gorronear trabajos esporádicos. Se quedó en su casa unos días intentando acostumbrarse a su nueva identidad. Pero al final se dio cuenta de que lo mejor era perseguir sus propios objetivos. Al mismo tiempo, no estaba dispuesta a renunciar al apoyo de sus ricos parientes. Sobre todo porque sus abuelos acababan de acostumbrarse a ella. También le pidieron a Alice que le mostrara dónde estaba la tumba de Marie. Cuando llegaron al cementerio, Lilith y Serge pasaron casi media hora junto a la lápida. La pareja, en silencio, se quedó mirando el monumento de mármol. Además de las inscripciones, había una fotografía de su hija.
Mostraba una mujer madura que les miraba, atormentada por los problemas y la pena. Fue un calvario y apenas pudieron evitar romper a llorar sobre la tumba. Al cabo de otro día, Alice regresó al pueblo donde había iniciado su búsqueda. Quería visitar a Mark y ver cómo estaba. El guardia, para ser sincero, se sorprendió cuando ella apareció. «Pensé que te habías olvidado de mí», pronunció Mark, después de que Alice se agachara en su cama. «Bueno, ¿de qué estás hablando?», respondió ella con una sonrisa. «Estaba de viaje de negocios y encontré a mis parientes». «¿No sabías nada de ellos antes?», preguntó Mark con sorpresa. «No, porque mi madre no me lo dejó», sacudió Alice la cabeza. «Ahora me doy cuenta de lo reservada que era nuestra familia». «¿Qué quieres decir?» «Sí que mamá ocultaba la verdad a propósito», respondió Alice en voz baja. «Resultó que vivíamos en la más absoluta pobreza, pero éramos capaces de vivir sin pobreza». «Entonces, ¿esto es por la caja de seguridad?», preguntó Mark con una sonrisa. «Y no solo eso», replicó Alice con un gesto de la mano. Le contó brevemente cómo había viajado a otra zona. No ocultó que estaba conmocionada. En primer lugar, que los padres de su madre no habían intentado encontrar a su hija. Está claro que tenían sus razones, pero, lógicamente, no se debería haber dejado en la estacada a un niño nativo, ¿no? Alice pensó que aquí había orgullo, tanto por parte de los ahora abuelos como de la difunta madre. Tras escuchar su historia, Mark expuso sus argumentos. «En mi vida he tenido experiencias parecidas. Yo también me escapé una vez de casa y pasé unos días en el bosque. Había una cabaña de cazador. Dormí en ella y cociné en el fuego. Como se vio después, mis padres identificaron inmediatamente mi ubicación, pero no quisieron llevarme. Decidieron dejar que me pusiera a prueba». «Así que dices que los abuelos», comenzó Alice su pregunta, pero no la terminó. «Sí, es cierto. Han decidido poner a prueba también a tu madre», completó Mark la cadena lógica. «Y eso es solo culpa suya, y no deberías echárselo en cara por nada más. No sabes exactamente qué pasaba en sus vidas cuando tu hija se escapó, ¿verdad?» «Solo a grandes rasgos, lo que me dijeron», Alice negó con la cabeza. «Pues por eso te aconsejo que lo tomes como viene», siguió Mark resumiendo el tema. «Lo siento, lo olvidé por completo. ¿Qué dicen los médicos?» «Dicen que saldrán pronto, pero tendrás que guardar cama una semana», respondió Mark con voz alegre. «Vendré a verte todos los días si me dejas», dijo Alice en voz baja y le miró fijamente a los ojos. «No veo por qué no», asintió Mark. Alice empezó a ocuparse de él, compaginando el estudio con los viajes al hospital. Después de todo, las heridas de su pierna y hombro resultaron dolorosas. Los médicos recomendaron nuevas hospitalizaciones. Al cabo de un rato, llegan también los padres de Mark. Quedaron conmocionados al saber que su hijo había resultado herido. «Hijo, ¿por qué elegiste esta profesión?», su madre suspiró pesadamente. «Me gusta», respondió Mark de forma escueta y concisa. «Papá, al menos dime qué es mi elección. No podría estar más de acuerdo con tu madre en que elegiste un trabajo arriesgado», sacudió papá la cabeza. «Siempre pensé que te dedicarías a la construcción». «No, eso es lo último que necesito yo también», replicó Mark de mala gana. «También puedes ganar mucho dinero como guardia de seguridad». «Está bien, hijo. Siento que hayamos tenido que hacerte eso». Elena reajustó la almohada y le pasó una mano por el pelo. Podía ver que estaba muy preocupada. Ella y su marido habían estado a punto de perder a su hijo único. Aunque ya era un hombre hecho y derecho y había empezado a vivir con su cuenta, seguía siendo un niño muy querido. «¿Acaso tienes que decirme
Si sufriste por la causa justa, preguntó mi madre, suspirando pasadamente. ¿Cómo puedo decírselo?, dudó en responder Mark. No tenía nada que ver con mis obligaciones directas. No entiendo. ¿No estabas protegiendo la seguridad del banco?, su madre intervino. No, mamá. Le he salvado la vida a una chica, respondió Mark moviendo la cabeza. ¿Y quién era ella?, preguntó Alejandro. Te vas a enterar pronto. Alice debería llegar en cualquier momento. Mark miró su reloj y se ofreció a esperar un rato. Y efectivamente, en 5 minutos la puerta de la habitación se abrió y Alice apareció en el umbral. Se quedó un poco confusa cuando vio a los desconocidos. Supongo que tendré que volver en otra ocasión. No. Llegas justo a tiempo. Mark sacudió la cabeza y señaló una silla. Siéntate. Tengo que presentarte. Este es mi padre Alejandro y esta es mi madre Helena. Encantada de conocerte. Soy Alice, respondió. Bueno, hijo, vaya elección, dijo mi padre enarcando una ceja. Como yo, ¿verdad, querida? No te preocupes, Alice. Eres una chica muy guapa y nuestro Mark tiene suerte de tenerte. Helena se hizo un gesto con el brazo y le rodeó los hombros. Era como si todo estuviera decidido para Alice. Por otra parte, ella misma sentía simpatía por Mark. Le había caído bien, incluso entonces cuando le había acompañado a casa, excepto que ella no podía llegar a conocerlo mejor. Mark tenía prisa por volver al trabajo y por alguna razón no le pidió su número de teléfono. Después de conocer a los padres de Mark, ya no había duda de que serían pareja. Alice eligió una hora para que pudieran dar un paseo por el parque que estaba en los terrenos del hospital. Había un estanque precioso y podían dar de comer a los patos. Mark disfrutaba, mordisqueando pequeños trozos de pan y lanzándoselos a los pájaros. Se acercaron nadando, batiendo las alas y cogieron agradecidos la golosina. Los dos se sentían bien juntos. Se notaba que habían encontrado el corazón cariñoso del otro. Alice se derritió literalmente en los brazos de Mark mientras éste la abrazaba. No quería pensar en nada más. Todos los problemas habían quedado atrás y nadie más podía hacerles daño. La caja que su madre le había dejado como herencia, sus abuelos no se la quitarían. Pensaron que ahora era su propiedad legítima. Al cabo de un rato, vinieron los parientes ricos. Se interesaron por las condiciones en las que vivía Alice, pero dio la casualidad de que conocieron al futuro prometido de la nieta. Mark les caía muy bien, era capaz de impresionarles. Los abuelos se quedaron sorprendidos cuando se encontraron con el guardia de seguridad habitual. En sus mentes, tal vez, debería haber sido una persona diferente, pero resultó ser diferente. El tipo era digno de confianza y deferencia del antiguo prometido de la hija muerta. Una semana después, Mark fue dado de alta y los médicos le aconsejaron que abandonara su peligroso trabajo, pero no había hacerlo, así que aceptó una oferta de la dirección del banco para asumir el cargo de jefe de seguridad. Jack y su banda estaban a la espera de juicio y podrían pasar los próximos 10 años en prisión. Además, nadie volvería a contratar a un empleado condenado que hubiera robado a clientes del banco, sobre todo porque casi matan a un hombre por orden suya. No, definitivamente estaba fuera del camino. Después de recibir el alta, Mark y Alice siguieron viéndose. Ya no podían imaginarse el uno sin el otro, y era razonable suponer que todo desembocaría en una boda. Sin embargo, la joven pareja no tenía prisa, pues necesitaba poner a prueba sus sentimientos. Al mismo tiempo, Alice terminaba sus estudios universitarios y se preparaba para su graduación. Mark le ayudaba con esto, pero que podría tener tiempo para relajarte. Pronto Alice complació a todos con su exitosa graduación y educación superior.
Habían pasado 6 meses desde entonces. Los abuelos de Alice anunciaron que habían redactado un testamento en el que la nombraban única heredera. La nieta quiso disuadirles, pero no quisieron cambiarlo. «Mira, Alice, para nosotros se trata de corregir los errores del pasado», admitió la abuela. «Pero si ya lo hemos averiguado», contestó Alice mirándola sorprendida. «Puede que sí, pero nunca nos lo perdonaremos», continuó la abuela. «Por eso decidimos pedir perdón a Marie a través de ti. Esperamos que nuestra hija nos perdone y no se enfade». «Creo que deberíamos poner fin a este testamento», sugirió Alice muy acertadamente. «Sí, tienes razón. O nunca encontraremos la paz», asintió ella, y ahí se acabó el debate sobre la herencia. Recordando el poco envidiable destino de su hija, Lily y Serge no querían el mismo futuro para su nieta, y se aseguraron de que todo saliera bien para Alice y Mark. No perseveraron, solo ayudaron casualmente con dinero. También pagaron la boda después de que Mark le propusiera matrimonio a su nieta. Había comprado las alianzas por adelantado e invitado a Alice al restaurante. Al entrar, sonaba música. «Estoy un poco avergonzado», dijo Mark mientras se arrodillaba. «No juzgues estrictamente como resulta». «A mí también me da vergüenza», admitió Alice. «¿Quieres casarte conmigo?», finalmente dijo las palabras. «Sí», respondió Alice en voz alta. En ese momento aparecen en el restaurante los padres de Mark y los parientes ricos de Alice. Aplaudieron y felicitaron a la joven pareja. Como regalo subió al escenario un famoso cantante de canciones pop. Tomó el micrófono en sus manos y cantó de una forma que producía escalofríos. Para ser sinceros, ni Alice ni Mark se lo esperaban. La propuesta de matrimonio fue pomposa. Un mes más tarde, celebraron su boda de forma igualmente ruidosa y espectacular. Se celebró en la casa de campo que los abuelos de Alice les habían regalado. La joven pareja, sin embargo, quiso negarse en un principio, pero no se aceptaron objeciones. En la boda la abuela se dio cuenta de que su nieta no bebía alcohol y decidió preguntar cuál era el motivo. «Alice, entiendo que el alcohol no es miel», pronunció la abuela, «pero para tu felicidad puedes beber un poco». «No puedo. Estoy embarazada», respondió Alice con una sonrisa en la cara. «Dios, qué regalo tan precioso». Lily juntó las palmas de las manos y se las llevó a la cara llorando. «Entonces, ¿qué está pasando aquí?», de repente Mark se les acercó. «Estoy llorando de felicidad», respondió Lily en voz alta. «Estoy a punto de tener un nieto o un bisnieto». «Alice, ¿estás embarazada?» «Sí, he hecho un examen esta mañana. Quería darte una sorpresa», respondió Alice sonrojada. «Hoy lo celebramos por partida doble», gritó Mark y anunció a voz en grito que su prometida estaba embarazada. Inmediatamente todos los invitados le felicitaron y le desearon lo mejor. Los padres también se unieron a las felicitaciones. «Hijo, sigue así», dijo Alejandro. «Sabía que lo conseguirías», dijo Helena entre lágrimas, besándole en la mejilla. La boda fue la conclusión lógica de su largo camino hacia la felicidad personal. Mark y Alice encontraron una familia fuerte y la oportunidad de convertirse en padres amorosos. Pronto descubrieron en una ecografía que iban a tener un hijo, un heredero. Tras consultarlo con su familia, decidieron llamarle Hugo. En cuanto a las ollas del cofre, las dejaron para las generaciones futuras. Sin embargo, las herencias familiares han cambiado mucho y sobre todo su actitud ante la vida. Alice y Mark se dieron cuenta de que no hay nada más valioso que el amor y no tuvieron la tentación de convertir sus ollas en dinero. Poco a poco prepararon una casa y una habitación espaciosa para su hijo.
Lo primordial era su nacimiento y crianza en un futuro próximo. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.